Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo Meet Entrepreneur de Dozen Investments. Para aquellos que todavía no nos conozcáis, Dozen es una plataforma de inversiones en startups, desde la que nosotros mismos hacemos pues, todo el proceso de búsqueda, análisis, selección y negociación de las condiciones de inversión de las compañías que publicamos en nuestra página web. En la que, por cierto, si no estáis registrados, os invito a que lo hagáis, es gratuito y os permitirá estar al día de nuevas oportunidades. Y luego, posteriormente, hacemos el seguimiento de estas participadas, ¿no? Con un mínimo de 3.000 euros, cualquier persona puede invertir en estas oportunidades. Y en este caso, la verdad es que traemos una oportunidad que yo creo que es súper interesante, que se trata de Dynamit. Dynamit es un SaaS de Dynamic Pricing e ingeniería de menú enfocada al sector de la hostelería. Y con nosotros tenemos a Javier Espinosa, que es el CEO y fundador de la compañía. Nada, Javi, lo primero, darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Siso. Muchas gracias, es un placer para mí. Si me lo permites, voy a introducir un poco en más detalle tu perfil y a partir de ahí ya vamos al lío. Básicamente, a grosso modo, Javi es licenciado en AD Derecho, ha ejercido 6 años como consultor en Nielsen, más de 5 años como Senior Director of Forecast y Revenue Strategy en NH Hoteles. Luego, posteriormente, estuvo como Vice President de Revenue Management en Selina, que es una cadena de hoteles enfocada a nómadas digitales con hoteles en 7 países. Actualmente es el CEO de Dynamit y además es profesor de Big Data aplicada a Revenue Management en la Universidad Rey Juan Carlos. Javi, corrígeme si he dicho algo mal, pero un poco por lo que hemos ido comentando, tu LinkedIn y demás, ese es tu background. Entonces, si quieres, después de esta intro, ya te dejo que nos expliques un poco qué es Dynamit, cómo surge el proyecto y que nos hagas brevemente el pitch de la compañía. Fenomenal, Siso. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, nada, por contar respecto a lo que es Dynamit, dejadme en primer lugar compartir pantalla, porque voy a utilizar, bueno, pues, como soporte nuestro pitch. Bueno, pues en primer lugar, hablando de Dynamit, lo primero que me gustaría hablar es de la oportunidad que representa la aplicación de precios dinámicos, ¿no? Y la utilización de precios dinámicos. Para que os hagáis a la idea, 30 millones es el ingreso incremental que los hoteles de Madrid obtuvieron durante la final de la Champions League de 2019. Solo durante ese fin de semana, por la aplicación de este tipo de estrategias de precios dinámicos y revenue management, fijaos, un ingreso incremental de 30 millones de euros. Insisto, hablamos de ingreso puramente incremental, ¿vale? O sea, la comparativa entre lo que hubieran ganado un fin de semana normal y ese fin de semana en el cual, pues, evidentemente, la demanda tuvo una, bueno, pues se vio inmensamente potenciada por el hecho de este evento, ¿no? Mientras tanto, esto es lo que estaba ocurriendo en restaurantes. Misma carta física, mismos productos, mismos precios, etcétera, ¿no? Es decir, al final, una oportunidad perdida por parte del sector y en particular por parte de los restaurantes de Madrid de optimizar la oferta, pues no solo a la demanda que estaba entrando o al incremento de demanda que estaba entrando durante ese fin de semana, sino también incluso al perfil de cliente o al perfil de consumidor, ¿no? Que no tenía por qué ser el mismo que hubieran tenido cualquier fin de semana normal. Tanto los hoteles como las aerolíneas, en definitiva, han venido utilizando este tipo de estrategias de precios dinámicos o de revenue management en general desde hace muchísimo tiempo, particularmente pues, desde principios de los años 80, ¿no? Donde empezó particularmente en la industria de las aerolíneas. Sin embargo, pues en restaurantes hasta la fecha no ha tenido una aplicación. Desde Dynamit pensamos que en restaurantes se puede aplicar perfectamente al sector de la restauración este tipo de estrategias de precios dinámicos, porque en definitiva la problemática o la oportunidad que tienen los restaurantes en este sentido es exactamente la misma que la que tenían los hoteles o que la que tenían las aerolíneas en su día, que es disponer de un inventario limitado, es decir, el restaurante no puede fabricar de la noche a la mañana más sillas, más mesas, más metros cuadrados, no puede abastecer a más comensales de la noche a la mañana y sin embargo tiene una demanda que fluctúa constantemente en el tiempo. No tiene nada que ver la demanda de un restaurante de un sábado por la noche con la demanda que pueda tener un miércoles a mediodía, ¿no? Entonces, al final, nuestro approach es replicar las mismas estrategias que se han aplicado al sector de las aerolíneas y de los hoteles al sector de la restauración, con sus particularidades, por supuesto, porque son sectores diferentes con problemáticas o oportunidades que pueden ser diferentes, ¿no? Pero no solo a nivel de precios. Hemos hablado de precios, hemos hablado de cómo los hoteles optimizaron su precio durante ese fin de semana, pero también hablamos de cartas inteligentes. A la vez que
somos capaces de optimizar los precios y de hacer que el precio fluctúe de manera dinámica, a través de nuestra inteligencia artificial y de los algoritmos de precios dinámicos y de cartas dinámicas, somos capaces de contar también con una carta que también fluctúa y que también cambia de acuerdo no solo a la demanda, sino también de acuerdo al perfil de consumidor. Y os pongo un ejemplo muy claro en su aplicación a los restaurantes. A lo mejor un restaurante tiene una carta de 50 platos de manera habitual, pero durante el fin de semana, por ejemplo, un sábado por la noche o un domingo a mediodía, que el restaurante está lleno, pues tal vez le interese tener una carta más acotada, a lo mejor de 40 platos, donde los platos que se queden dentro de la carta sean únicamente aquellos que tengan un mayor margen de contribución, es decir, que en definitiva pues, tengan pues una mayor rentabilidad. Y por otro lado, aquellos platos que tengan una mejor velocidad de elaboración, es decir, que la cocina sea capaz de dar salida de una manera más ágil. Eso va a repercutir en una mejor experiencia para el consumidor y adicionalmente en una mayor rotación de mesas, ¿no? Porque vamos a ser capaces de pues ofrecer nuestro producto a más clientes, que el cliente coma más rápido y en consecuencia vender la misma mesa más de una vez, ¿no? En definitiva, todo con el objetivo de mejorar la rentabilidad del restaurante sin, lógicamente, perjudicar la experiencia del consumidor o incluso en muchos casos mejorando la experiencia del consumidor. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, Dynamit hace una integración con el POS, con el TPV del restaurante, su sistema de facturación, con el objetivo de recolectar los datos de ventas del restaurante, todos los datos de tickets. En segundo lugar, lo que hacemos es una recomendación de los precios a los que vender en cada día de la semana, para cada tramo de demanda, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y no solo a nivel de precios, sino como comentábamos, también a nivel de carta. Es decir, al final Dynamit, a través de su inteligencia artificial, lo que hace es hacer una recomendación de a qué precios deberíamos estar vendiendo y mediante qué visualización o mediante qué carta digital. Y finalmente es el local el que tiene la última palabra en cuanto a esas decisiones, ¿no? Dynamit lo que hace es hacer recomendaciones al restaurante o al gerente del restaurante, que el gerente del restaurante pues valida, no valida o modifica. Es decir, nuestra virtud o la virtud de la utilización de Dynamit nace de la combinación de, por un lado, la inteligencia artificial que Dynamit es capaz de proveer y el procesamiento de datos que Dynamit es capaz de proveer, combinado con el conocimiento, la experiencia, etcétera, del gerente del restaurante, que es finalmente quien tiene siempre la última palabra, ¿no? ¿En qué se basan las recomendaciones que hace Dynamit? Fundamentalmente en varios parámetros, que son pues, la ocupación del local, ¿no? La demanda que vaya a haber en el local, cuáles son los platos que más venta vayan a tener para el periodo que estamos contemplando, la velocidad de elaboración de los platos, el margen de contribución, la elasticidad de la demanda de los platos, en definitiva, si el hecho de subir el precio de un plato o de bajarlo va a contribuir a que se venda más ese plato o menos, y finalmente el stock, ¿no? Con el objetivo fundamentalmente pues de dar salida a aquellos platos de los cuales pues, tengamos un mayor stock en cocina, ¿no? Y todo ello lo hacemos directamente desde el smartphone, desde el teléfono del gerente del restaurante. La perspectiva de Dynamit, desde su nacimiento, ha sido que iba a ser una plataforma que iba a ser utilizada por el gerente del restaurante y que el gerente del restaurante, pues hoy por hoy, ya tiene mucho en qué pensar, ¿no? Ya tiene que pensar pues, en los clientes, en el stock, las reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no queríamos darle una herramienta que fuera demasiado compleja de utilizar, con lo cual todo el diseño que hemos implementado está orientado a que la experiencia de usuario sea muy sencilla, pero con un motor de recomendaciones y una inteligencia artificial por detrás muy potente, que lo que genere sea mucha confianza en el uso de la herramienta y, en consecuencia, poco tiempo de uso por parte del gerente del restaurante, pero con muy buenos resultados. Nuestra validación de mercado, nuestra prueba de concepto se hizo con un grupo de restaurantes, el grupo Arzábal. Es un grupo que tiene más de 5 restaurantes entre restaurantes de delivery y restaurantes físicos y que factura más de 20 millones al año. Básicamente lo que implementamos con ellos fue tanto la parte de menú dinámico como la parte de precios dinámicos, en las cuales estábamos realizando pues, cambios semanales. El resultado fue muy positivo y continúa siéndolo, donde vimos incrementos de rentabilidad por encima del 30%, y además mejorando la experiencia de consumo de los clientes, ¿no? Que era uno de los aspectos que más nos preocupaba pues, al inicio del proyecto y sobre todo en la validación de mercado, ¿no? Hoy por hoy
bueno, y en parte gracias a esas pruebas ya realizadas, trabajamos ya con 6 grupos de restauración, con Grupo Arzábal, Grupo El Paraguas, La Rumba, La Ancha, con Radisson Hotel Group y con Kilómetros de Pizza. Nuestro modelo de negocio está basado en un SaaS, en el cual lo que invierte el restaurante es una cuota mensual que depende fundamentalmente de su facturación anual. En definitiva, lo que buscamos con este modelo de negocio es dar cabida a todos los restaurantes y en consecuencia, pues hemos estructurado el modelo de negocio y el pricing de acuerdo fundamentalmente al tamaño del restaurante, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es un primer tier de restaurantes dentro de lo que sería nuestro modelo de pricing core, que serían restaurantes cuya facturación anual está por debajo del 1.000.000 de euros cuyo pricing sería de 290 euros al mes por nuestros servicios. El retorno de la inversión que estimamos para este tipo de restaurantes es de 3 por, es decir, lo que estaríamos, nuestra propuesta de valor de cara a estos restaurantes sería que somos capaces de generarle aproximadamente 1.000 euros al mes de incremento de rentabilidad a cambio de un pago de 290 euros al mes o de una inversión de 290 euros al mes. En segundo lugar, nuestro modelo estándar, que sería restaurantes de entre 1.000.000 de euros y 2 millones de euros de facturación, donde ya vamos a 550 euros al mes de inversión por parte del restaurante, pero lógicamente con un retorno de la inversión muy superior, porque nuestra propuesta de valor, en definitiva, o nuestras estimaciones, lo que contemplan es un incremento del margen de contribución para el restaurante de entre un 10 y un 15%, que como habéis visto, pues está muy por debajo de lo que ya hemos estado obteniendo en el pasado, ¿no? Pero aún así somos un poco precavidos y vamos más al entorno del 10, el 15%. Con ese 10-15% de incremento de margen de contribución o de incremento de rentabilidad para el restaurante, como os digo, para un restaurante que facture entre 1 y 2 millones de euros, estaríamos hablando de que somos capaces de generar aproximadamente 2.000 euros al mes de incremento de margen de contribución o de incremento de rentabilidad. Para un restaurante premium, entre 2 millones y 5 millones de euros, el coste sería de 690 euros al mes. Y finalmente, para restaurantes a partir de 5 millones de euros de facturación, pues estaríamos hablando de 990 euros al mes, a pesar de lo cual, pues el retorno de la inversión es muy superior al de cualquiera de los otros casos, ¿no? Lógicamente porque maneja mucho más volumen y en consecuencia, pues ese 10-15% de nuestra propuesta de valor de incremento de rentabilidad es muy superior para este tipo de restaurantes. Nuestros competidores. Hoy por hoy, o hasta hace aproximadamente un año, la realidad es que no existían competidores puros en el mercado. Lo que había era dos tipos de lo que nosotros considerábamos competidores, donde veíamos compañías que ofrecían servicios de inteligencia de carta, pero sin analítica y sin precios dinámicos, como puede ser Menutec. Compañías que ofrecían servicios de analítica de datos, de business intelligence para restaurantes, como pueden ser Compete, Iris o Agilence. Por otro lado, compañías o consultoras que sí que proveían la parte de inteligencia de carta y analítica, pero eran más consultoras o eran servicios ad hoc, como pueden ser sobre todo Menu Engineers y Restaurant Boss. Pero no veíamos ningún competidor en el mercado o ninguna compañía en el mercado que realmente fuera capaz de ofrecer todos los servicios que estábamos ofreciendo desde Dynamite, ¿no? Integración con el punto de venta, analítica, decisión asistida por inteligencia artificial, cartas personalizadas inteligentes, precios dinámicos. Pero sin embargo, recientemente, hace aproximadamente 6 meses más o menos, apareció en Estados Unidos un competidor que es SOS Pricing, que es una compañía dedicada puramente a precios dinámicos a través de inteligencia artificial, si bien es una compañía orientada 100% al delivery. Donde para nosotros es una pata adicional el delivery. SOS Pricing es una compañía 100% orientada a este segmento, ¿no? Pero en definitiva lo que sí que estamos viendo es que ya se empieza a ver más movimiento en el mercado y ya empiezan a haber más iniciativas. Hay otra compañía que ha
surgido muy recientemente en Estados Unidos, que es User, y en España hay alguna iniciativa que está empezando a surgir también en este sentido. Así que sí que empezamos a ver movimiento y sí que empezamos a ver otras compañías que empiezan a atacar este segmento de Revenue Management en F&B. En cuanto a nuestro equipo, bueno, en primer lugar estoy yo, que ya me ha presentado Siso como CEO y cofundador, con lo cual no me extiendo mucho más en ese punto. Tenemos a una persona en el área de operaciones que es Virginia Lorenzo, con mucha experiencia pues, en áreas técnicas y de revenue management de compañías hoteleras, fundamentalmente en NH Hoteles. Y luego en el área técnica contamos con un CTO, 3 front y backend engineers y un data scientist. Es cierto que el CTO, que es una figura, es un rol clave dentro de la organización, hoy por hoy o hasta la fecha, por la colaboración que tenemos con el Company Builder, con el que trabajábamos hasta la fecha, o con el que seguimos trabajando hoy por hoy, pues lo teníamos externalizado. Si bien es una función que lógicamente es clave para la compañía y que estamos en proceso de incorporación. Tenemos una persona ya firmada y ya identificada, es una persona que tiene un background de emprendimiento muy fuerte, ha creado 3 compañías en el pasado, además ha pasado también por compañías grandes como Everis, donde ha liderado equipos de Machine Learning. Más de 10 años de experiencia en áreas tecnológicas, es decir, es un perfil muy potente, pero hoy por hoy todavía no podemos comunicarlo o comunicar quién es exactamente porque bueno, está en un periodo de transición con su empresa actual y no podemos todavía hacer público su nombre. En cuanto al Advisory Board, contamos con Alessio Di Gaetano como advisor de la compañía y futuro Chief Revenue Officer en un plazo relativamente breve. Alberto Rodríguez. Alberto es un inversor nato. Luego, dentro de nuestro Advisory Board, contamos con Alessio Di Gaetano, que hasta hoy estaba como advisor dentro de la compañía, si bien a la finalización de la ronda de inversión, Alessio se incorporará como Chief Revenue Officer de Dynamit. Alessio es una persona que lleva muchos años dentro del sector turismo, ha pasado tanto por compañías hoteleras como por cruceros, lleva mucho tiempo en Hospitality. Hoy por hoy es Senior Global Director of Revenue Performance en NH Hotel Group y además profesor de Revenue Management en Lewis Business School. Por otro lado tenemos a Alberto Rodríguez dentro de nuestro Advisory Board. Alberto es parte de Unlimited, el company builder con el que venimos trabajando desde hace 2 años. Es CEO de Mioti, una escuela de Internet of Things, parte del Company Builder también de Unlimited, profesor en Mioti y en el MIT, Executive Board Member de Pelayo y Business Angel en más de 50 startups, ¿no? Y además, como parte del Company Builder, pues ha participado en la creación de más de 9 startups en los últimos 3 años, una persona con mucha experiencia en la creación y en el exit de startups. Y finalmente, Fernando Vives, Chief Commercial Officer de NH y además restaurador, propietario de Cool Food Company, una compañía con varios restaurantes en Madrid y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Revenue Management. ¿Cuál ha sido nuestra historia hasta la fecha? Dynamit se crea en junio de 2019 como idea, como prueba de concepto. Simplemente, bueno, en ese momento simplemente tuvimos la idea de hacer precios dinámicos o de probar precios dinámicos en la restauración. Sin embargo, no es hasta febrero de 2020 en el momento en el cual decidimos pues, poner en marcha esta idea ya con un grupo aceptando realizar una prueba de concepto en uno de sus restaurantes, como es Grupo Arzábal. Desde febrero de 2020 hasta septiembre de 2020 realizamos la prueba de concepto con Grupo Arzábal, lógicamente con el parón entre medias de la pandemia, ¿no? de 3 meses, donde lógicamente pues, estuvieron los restaurantes cerrados y no pudimos realizar ningún avance en ese sentido, pero sí que fuimos capaces de realizar una prueba de concepto de 3 meses con Arzábal, que generó resultados muy positivos y nos dio pie a la obtención de más financiación a partir de octubre de 2020.
Gracias a eso, entre octubre de 2020 y abril de 2021, fuimos capaces de desarrollar la plataforma tecnológica para su comercialización, y en abril de 2021 es cuando la compañía es lanzada oficialmente a mercado y cuando realmente empezamos a comercializar. El resultado es que en junio de 2021 es cuando alcanzamos ya 7 grupos de restaurantes. Empezamos a trabajar ya con 7 grupos de restauración que representan más de 50 restaurantes en total. Y hoy por hoy nuestro objetivo y nuestro mapa estratégico, que veremos un poquito más adelante, pues pasa fundamentalmente por la extensión de Dynamit a grandes cadenas de restaurantes y a hoteles, ¿no? Y en este sentido, trasladaros un poquito cuál es el punto actual en el que se encuentra la compañía a nivel de producto, a nivel de cliente, y sobre todo cuál es el futuro de Dynamit en ambos sentidos, ¿no? Tanto a nivel de producto como a nivel de nuestro target de cliente. 2021 ha sido el año de, bueno, pues de construcción de awareness de Dynamit y de construcción de awareness del revenue management aplicado a restauración. Pensemos que es una disciplina muy novedosa, muy disruptiva, y en la cual pues teníamos que generar mucho ruido, ¿no? Hemos tenido muchas apariciones en medios, Televisión Española, Expansión, Telemadrid, etcétera, que lo que hemos conseguido con ella ha sido pues, ganar notoriedad, sobre todo en la disciplina, ¿no? Y en la aplicación de precios dinámicos para este sector, ¿no? Que es algo muy novedoso. Y adicionalmente, pues lo que nos ha permitido es enfocarnos mucho en la parte de producto y desarrollar un producto, como os comentaba, muy sencillo de utilizar, pensado en el gerente del restaurante. 2022 es el año en el cual nuestro objetivo, tanto a nivel de producto como a nivel de comercialización, está 100% puesto en la comercialización en grandes cadenas. Al final, lo que buscamos en este sentido es bueno, pues empezar a trabajar con grandes grupos de restauración a partir de 100, 200 restaurantes y adicionalmente con grandes cadenas hoteleras en las cuales bueno, pues vemos una gran oportunidad fundamentalmente por el número de puntos de venta o de puntos de restaurantes con los que cuentan. Pensemos que una cadena como NH, por ejemplo, de 400 hoteles, pues también son 400 restaurantes. Y además porque tienen ya dentro de la casa la cultura de revenue management y de precios dinámicos. No hay que hacer una evangelización con el hotelero de que esto funciona, ¿no? Entonces, 2022 es el año en el cual vamos a empezar ya esa comercialización con estas grandes cadenas y en el cual vamos a orientar mucho más nuestro producto a este perfil de cadenas, ¿no? Lo cual implica bueno, pues desarrollar nuestro producto mucho más y además dotarlo de muchas más funcionalidades analíticas y de más complejidad, que es lo que hemos evitado hasta ahora, precisamente pensando en el perfil con el que estábamos trabajando hasta la fecha, que era el gerente de restaurantes pequeños, ¿no? Y a partir de 2023, nuestra visión es convertirnos en lo que llamamos una solución 360 de F&B Revenue Management. ¿Qué quiere decir esto? Los hoteles, hasta la fecha, o las grandes cadenas hoteleras, normalmente tienden a dividir sus fuentes de ingresos de manera muy general en dos tipos, lo que denominan Room Revenue y lo que denominan Other Revenue. Room Revenue es todo aquel ingreso que provenga de la parte de habitaciones, ¿no? Cuando yo hago una reserva en el hotel, me hospedo en la habitación y el monto que pago por la habitación, ¿no? Other Revenue es todo aquel ingreso del hotel que provenga de ingresos que no sean de habitaciones, ¿no? Eso incluye pues, no solo la parte de restaurantes, sino también el de spa, el desayuno, el room service, las salas para grupos, etcétera, ¿no? Lo que se denomina auxiliary revenue, que es todo aquello que no está vinculado con 100% con la habitación, ¿no? Al final, la realidad es que este tipo de ingresos, esa parte de ingresos de other revenue, representan entre un 30 y un 40% de los ingresos de los hoteles. Y es un área en la cual no existe ninguna solución tecnológica que dé cobertura a la gestión de este tipo de ingresos. En la parte de room revenue, en la parte de pricing de habitaciones o de revenue management de habitaciones, hay muchísimas soluciones muy avanzadas desde hace muchos años, muchas soluciones tecnológicas, pero en toda esa parte de revenue que, como os digo, representa entre un 30 y un 40% de los ingresos de un hotel, no existe absolutamente nada. Desde Dynamit hemos empezado con la parte de restaurantes, pero nuestra visión es, a partir de 2023, convertirnos en una solución 360 de other revenue, es decir, dar cobertura al pricing de salas, de spa, de desayunos, de room service, etcétera, etcétera, ¿no? Dar cobertura a todo el monto completo de ese 30-40%. Nuestro plan de crecimiento pasa fundamentalmente
por una expansión a 5 años que nos lleve hasta los 1.700 restaurantes. Hemos cerrado el año 2021 con 14 puntos de venta activos. Recordemos que es el año en el cual hemos empezado a comercializar y además hemos empezado pues, por pequeñas cadenas de restauración, ¿no? Donde todavía era nuestro foco en ese momento. El año 2022 nuestro objetivo es llegar a los 300 puntos de venta aproximadamente, 2023 800, 2024 1200 y ya a partir de 2025 alcanzar los 1.700 puntos de venta. Este plan de crecimiento, que si bien como mencionaba Siso es muy ambicioso, también es cierto que tiene un componente muy realista en cuanto al perfil de cadena o de cliente al que nos vamos a empezar a dirigir a partir de este 2022, ¿no? Pensemos que solo con el cierre de una operación con una gran cadena de restauración, como puede ser, no sé, Tagliatella, Foster's Hollywood, etcétera, hablamos de unos 200 puntos de venta que entran de una tacada dentro del proyecto, ¿no? Entonces es una implantación bueno, pues muy escalonada, pero que nos permite alcanzar una escalabilidad muy grande en un tiempo relativamente breve, ¿no? O como os comentaba, el caso de NH con 400 puntos de venta, el caso de Radisson con los que ya trabajamos con 1.000 puntos de venta potenciales. Así que pensamos que es un plan que, si bien es muy ambicioso, pues es muy alcanzable, ¿no? ¿Qué necesitamos para llegar a la realización de este plan? Bueno, en primer lugar, comentaros que hoy por hoy, hasta la fecha, entre fondos públicos y privados, Dynamite ya ha contado con una inversión o ya tiene una inversión en la compañía de 0,8 millones de euros o ligeramente superior a 0,8 millones de euros. Y lo que buscamos en esta ronda es 0,5 millones de euros que nos permitan trabajar fundamentalmente en dos áreas. Primero, el desarrollo del producto para grandes cadenas de restauración y cadenas hoteleras. Y en segundo lugar, trabajar mucho el área comercial porque, bueno, pues para llegar a estas grandes cadenas hoteleras y a estas grandes cadenas de restaurantes, lógicamente hace falta hacer una inversión fuerte en el área comercial, ¿no? A una valoración de 2,4 millones. ¿Por qué pensamos que estamos en el momento idóneo para lanzar Dynamite y para que la tecnología de precios dinámicos o las estrategias de precios dinámicos triunfen en la restauración y en concreto a través de Dynamite? Bueno, en primer lugar, por la historia, ¿no? Sabemos que este tipo de estrategias han sido muy exitosas en otras industrias. Tenemos el caso de los hoteles, tenemos el caso de las aerolíneas, pero también ha habido una extensión a otras industrias, pues como puede ser parques temáticos, movilidad, o incluso ejemplos relativamente bueno, más mundanos, ¿no? Como puede ser pues, el sector de peluquerías, ITV, etcétera, ¿no? Que ya aplican precios dinámicos. En segundo lugar, tenemos el reconocimiento de la industria, ¿no? Gracias a todo el trabajo de evangelización que hemos hecho durante este 2021, ya somos reconocidos dentro de la industria como el proveedor de Revenue Management para F&B, ¿no? Y eso además pues, nos lo ha posibilitado el hecho de ser pioneros, ¿no? dentro de este área, a pesar de que, como os comentaba, ya están surgiendo muchas otras iniciativas, ¿no? Además, tenemos la experiencia, tenemos un equipo directivo compuesto por, bueno, pues por gente, por perfiles con mucha experiencia dentro de la industria y con mucho conocimiento dentro del área de pricing y de revenue management y del área de restauración. Y además tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos ya todo el machine learning, los algoritmos, etcétera, desarrollados y los perfiles tecnológicos para llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Una vez entendida la propuesta de valor de Dynamite, ¿no? Y qué es lo que hace, si quieres me gustaría entrar un poco más en detalle en el mercado, ¿no? Como has comentado, el mercado de la hostelería es un mercado muy grande. En España, solo en España hay más de 81.000 restaurantes entre las principales ciudades. Entonces, si quieres, haznos un poco de overview de cuál es la situación actual del mercado, un poco qué tendencias hay, qué papel juega Dynamite, y si quieres, enlázalo también con el mundo hotelero, ¿no? Que al final es de dónde has nacido tú, de dónde has conocido este tipo de herramientas y donde también vemos una gran oportunidad para la parte de restaurantes. Perfecto. Mira, el mercado de la restauración, la realidad es que, bueno, pues en los últimos años o los últimos 2 años ha sufrido mucho, ¿no? Esto es una realidad. A raíz del COVID han tenido el cierre y, bueno, todavía hay muchas limitaciones de aforo, etcétera, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues lo cierto es que es un mercado que bueno, pues ha pasado por momentos complicados, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos una tendencia muy fuerte dentro del sector y es hacia la profesionalización, que creemos que es una tendencia favorable para la aplicación de herramientas como Dynamit, ¿no? Para que te hagas a la idea, en Madrid, a raíz del COVID, han cerrado aproximadamente 7.000 bares y restaurantes, ¿no? Pero, sin embargo, cadenas como Foster's Hollywood o cadenas como Restalia han crecido el número de restaurantes frente al número de restaurantes que tenían en 2019, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las cadenas que se están yendo hacia una profesionalización son aquellas que están triunfando y que siguen abriendo locales, ¿no? Grupos como La Rumba, grupos como La Dala, siguen expandiéndose, siguen abriendo locales. Es decir, lo que estamos atendiendo es un poco a una situación un poco darwiniana, ¿no? Donde aquellos grupos que, bueno, pues, que venían trabajando un poco o que estaban siendo capaces de crecer o de sobrevivir gracias al viento a favor, ¿no? A una demanda favorable que había, pero que realmente no estaban todavía muy profesionalizados, son aquellos que lo han pasado peor durante la pandemia, lógicamente, y algunos de ellos, pues lamentablemente, han terminado quebrando. Pero aquellos grupos que tenían, por así decirlo, los deberes hechos y que se habían profesionalizado ya antes, ya eran eficientes en sus procesos, ya tenían parte de la digitalización avanzada, etcétera, son aquellos que no solo se han mantenido, sino que además estamos viendo que crecen respecto a 2019, ¿no? E insisto, esto lo vemos como algo favorable para la implantación de estrategias como Dynamit, que al final pues, requieren de un cierto nivel de profesionalización y de sofisticación por parte del restaurador, ¿no? Además, al hilo de la digitalización, lo que hemos visto ha sido bueno, pues un boom de herramientas digitales para los restaurantes, también un poco al hilo precisamente de esto, ¿no? De, oye, vamos a intentar ayudar al sector, vamos a intentar ayudar a los restaurantes, y se ha visto un boom en los últimos 2 años de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, vosotros como Dosen seguro que os habrán llegado muchas propuestas de herramientas de este Sí, tipo. sí, lo corroboro. Exacto. De hecho, hace poco invertimos en una compañía que ataca la misma industria. Claro. Entonces, bueno, es verdad que ha habido muchísimo foco en la industria y en ayudar a los restaurantes en este sentido, ¿no? Y los restaurantes, muchos de ellos lo han, bueno, pues, en gran medida lo han acogido bien y se han digitalizado, ¿no? Y se han profesionalizado, ¿no? En todas las áreas. Lógicamente, no solo en el área de pricing, sino también pues, TPVs, abastecimiento, materias primas, delivery, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una realidad que estamos atendiendo muy relacionada con esa parte de la profesionalización. Y finalmente, la tercera tendencia que lógicamente cabe destacar dentro del sector es el crecimiento del sector delivery, ¿no? El sector delivery en este 2021 ha crecido un 20%, que parece que no es mucho, pero claro, venimos de un 2020 en el cual el sector creció un 60%, ¿no? Entonces, claro, el crecimiento a 2 años es brutal, ¿no? Del delivery. Y eso, lógicamente, también ha obligado mucho a esa parte que comentábamos de la profesionalización y de la digitalización, porque los márgenes en delivery no tienen nada que ver con los márgenes que tienen los restaurantes en el propio local, y es algo que hemos hablado, bueno, que se ha hablado en muchos foros y que se comenta mucho en la industria, ¿no? Que es, oye, ¿cuánto puedo sobrevivir a través del delivery considerando la comisión que se lleva el agregador, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabiendo que además el agregador también en muchas ocasiones trabaja con márgenes bajos, ¿no? Y que trabaja a volumen. Pero es verdad que eso obliga mucho a ser muy eficiente en los procesos y como te comentaba, pues también ha obligado mucho a competir aún más y a profesionalizar aún más. Y dentro del sector de los hoteles, sí que me gustaría recalcar una tendencia que vemos que es muy relevante, que es que los hoteles cada vez más, o las grandes cadenas al menos, cada vez más están pasando de hablar de, no, mi hotel tiene un restaurante, y bueno, y es algo que está ahí, ¿no? Que es un poco la filosofía tradicional o la filosofía del hotelero tradicional siempre ha sido la de que el restaurante pues es un mal necesario, ¿no? Tengo que tener restaurante porque tengo que dar a mis clientes el servicio de restaurante y tengo que darles desayuno y room service. Cada vez más eso está cambiando, ¿no? Las grandes cadenas hoteleras, grupos como Citizen, por ejemplo, que lo hace fenomenal, en ese sentido, pues están cada vez más dándole mucho peso al área de restauración y dándose cuenta de que si yo tengo 400 hoteles con restaurante, sí, tengo 400 hoteles, pero es que también tengo 400 restaurantes. Soy una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo. O sea, entonces, esta es una filosofía
que hasta ahora los hoteleros no se estaban dando cuenta o no estaban poniendo mucho el foco en ello, ¿no? Y cada vez más los hoteleros se están dando cuenta de ello, le están poniendo el foco e incluso están creando unidades de negocio separadas. Es decir, conocemos de compañías hoteleras en las cuales lo que se está haciendo es dotar a la organización de dos CEOs, un CEO de la parte de restauración y otro CEO de la parte de hoteles, para darle al negocio de restauración el peso que merece, ¿no? Y para darle la relevancia que puede llegar a tener, ¿no? Y ya os digo, en ese sentido, Citizen, por ejemplo, es un ejemplo en cuanto a lo bien que lo hace o lo bien que trabaja la parte de restauración y cómo le da su propia entidad y cómo lo trabaja, ¿no? Yo, por añadir, porque creo que lo has explicado fenomenal, añadiría el hecho de que los restaurantes han tenido que pasar a tener una carta digital sí o sí, y no hay otra. Y eso para vosotros también es algo fundamental, porque vuestro modelo de funcionamiento se basa en el uso de una carta digital en la que los precios puedan evolucionar a diario, ¿no? Sí, Y yo creo que absolutamente. eso para vosotros ha sido un paso muy importante también. Totalmente. Y por añadir respecto a ese punto, el punto de la carta digital que nosotros tocamos o donde yo creo que es el mayor valor añadido que podemos dar a la industria hoy por hoy, es que en muchos casos ese cambio de carta física a carta digital el restaurador lo ha visto como un cambio de formato, ¿no? Hasta la fecha, donde, oye, pues yo he pasado de tener mi carta impresa, he cogido esa carta impresa, la he pasado a un PDF y la he puesto en el móvil, ¿no? Eso, ha habido restaurantes que han hecho eso, ¿no? Para adaptar su carta digital. Pero eso realmente no es una carta digital, ¿no? Eso finalmente no es al final no es sacarle el potencial que tiene la carta digital. ¿Qué nos permite la carta digital? Obtener muchas más métricas y al final es la misma comparativa, obtener muchas más métricas y ser capaces de reaccionar mucho más rápido, ¿no? Es la misma comparativa que la que podríamos ver en el sector retail entre lo que podría ser un Carrefour, ¿no? Y lo que puede ser un Amazon. ¿Qué ventaja brutal tiene Amazon frente a un Carrefour? Pues el dato, ¿no? Al final, el dato y el dinamismo en cuanto a la capacidad de maniobra, ¿no? Al final, un Carrefour no es capaz con sus datos de reaccionar en cuanto a la estrategia, posicionamiento de productos, etcétera, etcétera, en tiempo real, y un Amazon sí, ¿no? Pues en definitiva, es un poco lo mismo, ¿no? Si yo tengo una carta física y necesito hacer cualquier cambio, primero no tengo datos sobre cómo el consumidor está leyendo esa carta física y en segundo lugar, aunque los tuviera, no podría reaccionar de manera rápida. La carta digital, bien utilizada, no solo utilizada como un cambio de formato, sino utilizada con plataformas pues como Dynamite en este caso, lo que nos permite es conocer mucho más sobre el cliente, sobre cómo se comporta a nivel de demanda y reaccionar y adaptar la carta al perfil de cliente que tenemos y a la demanda que tenemos en el local, ¿no? O sea, realmente sacarle provecho a esa carta digital. Sí, sí, totalmente. Ahora que ya hemos visto, bueno, que se trata de una oportunidad inmensa en un mercado gigante, ¿podrías hablarnos un poco más en detalle de cómo funciona el Dynamic Pricing? O sea, exactamente en qué consiste este tipo de estrategias de pricing en comparación a lo que hay a día de hoy en la industria de la hostelería. Uh-huh. Sí, fundamentalmente el Dynamic Pricing lo que busca dentro de los restaurantes es adecuar el precio de cada plato a la demanda existente y al perfil de cliente existente en cada momento, ¿vale? De tal forma que tú al final pues, puedas tener un precio diferente un sábado por la noche del que puedas tener un martes a mediodía, ¿no? Por ejemplo. Porque el perfil de cliente no es el mismo, porque su sensibilidad al precio no es la misma y porque además, bueno, pues digamos que el coste de oportunidad no es el mismo, ¿no? Es decir, si yo tengo un cliente en el local, imagínate que trabajo un local con un ticket medio de, no sé, 100 euros y un sábado por la noche pues tengo una mesa ocupada por un comensal que me hace un gasto de 20 euros, ¿no? Pues evidentemente es un coste de oportunidad que tengo, ¿no? Porque esa mesa podría estar ocupada por un cliente con un ticket medio mucho más elevado, ¿no? O más en línea con el ticket medio que tiene el local habitualmente, ¿no? Entonces, al final, lo que busca el Dynamic Pricing es fundamentalmente adecuar el precio a la demanda y al perfil de consumidor existente en cada momento. Esto no quiere decir evidentemente que todos los sábados por la noche vayamos a subir precios, ni mucho menos, ni lo contrario, ¿no? O sea, lo que hay que buscar es el equilibrio entre qué perfil de cliente voy a tener en cada momento y en consecuencia qué oferta le puede resultar más atractiva a cada cliente en cada momento, ¿no? Porque al final lo que se trata es de adecuar la propensión de consumo, la propensión al gasto de cada consumidor
al momento en el cual se acerca al local o se acerca al restaurante. Es decir, yo siempre digo que la aplicación de este tipo de estrategias no solo beneficia al local porque genera una mayor rentabilidad para el local, sino que también beneficia al cliente en la medida en la que la oferta del local o el precio del local se adecua más al precio que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que un determinado restaurante al que quiero acudir tiene precios más económicos un martes a mediodía, por ejemplo, bueno, pues quizá a mí me interese acudir a ese local el martes a mediodía porque soy sensible al precio, ¿no? Sin embargo, si no soy sensible al precio, pues a lo mejor decido ir un sábado por la noche y me da igual pagar un poquito más, ¿no? Porque lo que me importa es el momento, no me importa tanto el precio del local o lo que es el producto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Que al final es lo mismo que aplican los hoteles, ¿no? Donde segmentas al cliente y buscas tener una estrategia de precio diferenciada para cada cliente y para cada momento. Pero es que además, en el sector de la restauración, un poco lo bonito que tienen los restaurantes frente a los hoteles en este sentido es que dentro del sector de la restauración jugamos mucho con un elemento adicional, que es el margen de contribución. Es decir, no solo se trata de venderle o de potenciar la rentabilidad del restaurante a través de precios dinámicos o a través de potenciar la demanda en determinados momentos o optimizar el precio en determinados momentos, sino que también se trata de influir en la decisión del consumidor, ¿no? Yo puedo ser capaz, a través del precio, de influir en que un cliente en un momento puntual pues me consuma a lo mejor un solomillo que pueda tener un margen de contribución más elevado que la hamburguesa que está en la misma sección, ¿no? Ambos en la sección de carne, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que ser muy conscientes es de que el restaurante no solo es capaz de jugar con la variable de ingresos, ¿no? Que es con lo que típicamente jugarían los hoteles, sino que un factor muy importante es el margen de contribución, ¿no? Y en ese sentido, el cómo soy yo capaz de influir en la decisión del cliente para influir en el mix de producto. Mira, de hecho, justo hablando de esto, si quieres, en la presentación que nosotros elaboramos tengo una slide o varias que hablan precisamente del use case. Entonces, si te parece, comparto y si quieres comentar un poco por encima, pues, qué es lo que pasa con el primer mes de uso de la herramienta en un caso real. Entonces, voy a presentar, estoy presentando, en principio deberíais empezar a ver en breve mi pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla ya? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, si quieres, eso, podemos comentar un poco por encima, pues, el caso de uso del primer mes de uno de vuestros clientes. No vamos a decir cuál por un poco de confidencialidad, pero bueno, estos son datos reales, ¿no? No sé, si nos quieres explicar brevemente, pues, qué es lo que habéis visto en este primer mes, Sí, te lo exacto. agradeceríamos. Estos son casos reales de uno de nuestros clientes. Y bueno, básicamente lo que vimos en este cliente es que, bueno, pues durante las primeras semanas de introducción de Dynamite, al final lo que estamos viendo en la pantalla de SISO es una evolución del ticket medio por comensal, es decir, del gasto que hace cada comensal en el local, y por otro lado una evolución del margen por comensal, ¿no? Que al final es pues lo mismo, pero quitando el gasto en materia prima, ¿no? del restaurante, el gasto variable, no el coste variable. Entonces, lo que vemos en estos gráficos es fundamentalmente cómo desde las 4 semanas previas a la implementación de Dynamite, donde veíamos, yéndome particularmente al caso de la evolución de margen por comensal, veíamos un margen por comensal promedio de 14,3 euros, es decir, de cada cliente que se sentaba a comer a la mesa en ese local durante esas 4 semanas, cada cliente le dejaba al restaurante en margen o en rentabilidad, le dejaba 14,3 euros. Desde la introducción de Dynamite, a partir de la semana 5, que se ve en el gráfico, lo que se ve es cómo se ha ido incrementando paulatinamente ese margen de contribución por comensal. En primer lugar, durante las 2 primeras semanas, de una forma muy liviana, porque es el momento en el cual, o ese periodo en el cual nuestros algoritmos están aprendiendo, ¿no? Del comportamiento del cliente, es decir, durante ese periodo, bueno, pues empezamos a trabajar con el cliente. Y lógicamente nunca se ha cambiado un precio, ¿no? Es un local en el que, bueno, alguna vez se habrá cambiado algún precio seguro, pero nunca se ha hecho una estrategia de precios dinámicos, ¿no? Entonces, los modelos y los algoritmos no tienen información suficiente como para ser muy agresivos en cuanto a la propuesta de modificaciones de precios y de carta, ¿no? A partir de esas 2 primeras semanas, lo que vemos es que ya nuestros modelos empiezan a trabajar de una manera, bueno, pues algo más atrevida, ¿no? En cuanto a las modificaciones de precios y las modificaciones de carta, y es donde ya vemos
un incremento significativo en el margen por comensal, pasando de 14,3 euros que veíamos en las semanas previas a 15,7 euros de margen por comensal, lo que supone un incremento de más del 11%, ¿no? Y lo que hemos seguido viendo en el caso particular de este cliente es que esa tendencia bueno, pues ha seguido, ¿no? en ese sentido. Hemos seguido con una tendencia creciente en el cual los modelos van aprendiendo y va mejorando paulatinamente el margen por comensal aún más. Yo, solo por añadir aquí un pequeño detalle, esto no lo hemos comentado, pero vosotros incentiváis a que los cambios que se realicen sean bisemanales, es decir, que vuestra herramienta proponga los pricings y los platos a mostrar en la carta y el orden y demás para las próximas 2 semanas. Y de hecho, un poco es lo que se ve aquí, ¿no? Que las 2 primeras semanas todavía no tienen suficiente información. A partir de la semana 6 o de la segunda semana en la que ya pues se ha nutrido de toda esa información de esas 2 primeras semanas, propone esos nuevos cambios y es cuando se ven estas modificaciones, ¿no? Sí. Este incremento en el margen por comensal. Una de las cosas que a nosotros nos preocupaba, y esto lo enlazo con la siguiente slide que tenemos aquí, era el tema de que cuando se le subía el precio a un plato, si ese plato iba a dejar de ser consumido o no, ¿no? Y bueno, si quieres te dejo que nos comentes, ya que tenemos aquí la siguiente slide, un poco qué es lo que pasa con estos restaurantes cuando se les sube el precio a un plato. Sí, en efecto es otro de los puntos que lógicamente más nos preocupaba a nosotros, ¿no? Que es, oye, vamos a ver cómo reaccionan las ventas del plato cuando se le modifica el precio, ¿no? Que eso lógicamente puede jugar en nuestra contra o puede jugar a nuestro favor si quisiéramos promocionar la venta de un plato, ¿no? Esa elasticidad del precio. Lo que hemos visto en este ejemplo real, en este cliente, es que desde que empezamos a subir el precio, bueno, en aquellos platos en los que subimos el precio, no solo el consumo por comensal de estos platos no bajó, sino que incluso aumentó, ¿no? Lo que estamos viendo es las 4 primeras semanas, estos platos en los cuales se hizo un incremento de precio, estaban con un consumo por comensal, es decir, con un consumo por cada cliente de aproximadamente de 1,1 plato, más o menos, ¿vale? Lo que vemos entre la semana 1 y la semana 4, 1,1, 1,15 de media, más o menos. La semana 5 es el momento en el cual se realiza la implantación de Dynamit y fijaos cómo desde la semana 5 hasta la semana 8 el consumo por comensal de estos platos aumenta de manera consistente, ¿vale? Es decir, no solo, como os comentaba, no solo no se ha reducido el consumo de los platos que aumentaban de precio, sino que incluso ha aumentado, ¿vale? Lo cual, bueno, pues lo que nos permite es seguir con nuestro modelo de aprendizaje, con nuestro modelo de Machine Learning y seguir aprendiendo de las decisiones tomadas en estos platos, ¿no? Aquí, solo por añadir, igual es un poco tonto lo que digo, y es algo que nosotros hemos comentado, pero pues alguien nos está escuchando, que no se asuste, que no es subir un plato de 15 euros a 25. O sea, son márgenes incrementales que igual por comensal no representa un cambio significativo, pero que cuando hablas de mucho volumen, un restaurante que igual tiene 10.000, 8.000 comensales mensuales, pues el margen que eso te genera es muy significativo, ¿no? Me gustaría entender estos clientes con los que ya habéis empezado a trabajar, un poco, pues, nos has comentado quiénes son, me gustaría entender un poco, pues, en cuántos de sus restaurantes estáis establecidos, un poco saber, pues, cuál ha sido su experiencia hasta el momento, etcétera, ¿no? Sí, mira, actualmente estamos live en 14 restaurantes. De los 14 restaurantes hay 2 de Grupo Arzabal, con los que llevamos trabajando ya, bueno, pues aproximadamente año y medio más o menos, porque bueno, uno de ellos es con el que se hizo la prueba de concepto y desde la prueba de concepto no hemos dejado de trabajar con ellos, o sea, pues ya te digo, aproximadamente año y medio, ¿no? Desde que se reabrió la restauración después de la pandemia. Luego trabajamos con un restaurante del Grupo Paraguas y hoy por hoy estamos live en 11 restaurantes del Grupo La Rumba. Si bien es cierto que haremos la expansión bueno, pues a todo el grupo, ¿no? Estamos trabajando ya en la implantación para estar presentes en los 20 restaurantes del grupo, ¿no?
Por otro lado, tenemos pilotos con Grupo La Ancha, tenemos pilotos con Kilómetros de Pizza, tenemos también un piloto que arrancamos este mes con Radisson Hotel Group, que va a ser nuestra primera aproximación a hoteles. Esto es una novedad. Yo no sabía todavía que habíais iniciado este piloto. O sea, que lo ibais a iniciar. Aún no está Yo sabía empezado. que estáis hablando con ellos, Lo pero... empezamos a finales de mes con el que tienen en Sevilla, con el Collection Sevilla. Y finalmente empezamos un piloto este mes también con 2 restaurantes del grupo La La. Ok, y nada, por última pregunta que te quiero plantear es un poco entender qué significa esta ronda para Dynamit, ¿no? ¿Cómo se va a destinar el capital? Un poco cuál va a ser la situación de la compañía gracias a esta inversión dentro de, pues no sé, 6, 12 meses, ¿no? Uh-huh. ¿O qué es lo Bien. que esperas que pase gracias a la inversión de esta ampliación de capital? Uh-huh. Bueno, lo que esperamos con esta ronda es, en primer lugar, que nos dé el pulmón necesario para poder bueno, pues potenciar el desarrollo o desarrollar la parte de Dynamit para grandes cadenas de restaurantes y para hoteleras, que es lo que nos va a permitir la entrada en estos grupos. Cuando hablábamos del plan estratégico de la compañía, pues hablábamos de cómo ese plan estratégico pasa por la entrada dentro de estos grupos, y evidentemente pues para eso tenemos que adecuar el producto que tenemos hoy por hoy, tenemos que adecuarlo a este perfil de cliente, ¿no? Hablamos de clientes, bueno, pues por ponerte un ejemplo, en NH en NH Hoteles hay aproximadamente 100 perfiles analíticos, 100 revenue managers dedicados a la toma cada día a la toma de decisiones de precios, ¿no? Esta es una figura que en el sector de la restauración o en los restaurantes tradicionales no existe, ¿no? Cuando tú hablas con un grupo como Arzabal, con un grupo como La Rumba, lógicamente, como hoy por hoy es algo que no están haciendo, pues no tienen esta figura, ¿no? Con lo cual, no tienen, digamos, ese perfil analítico que requiera de esas funcionalidades más avanzadas, ¿no? De ahí que con el Dynamit que tenemos actualmente, con esa versión móvil, esa facilidad de uso, esa utilización por parte desde el sofá, ¿no? Como mencionaba en el vídeo, es suficiente, ¿no? Para este perfil con el que trabajamos hasta la fecha. Sin embargo, para atacar a esas grandes cadenas, a esos grandes grupos de hoteles, bueno, pues necesitamos dotar a la herramienta de muchas más funcionalidades analíticas y necesitamos ir enriqueciéndolo paulatinamente, bueno, pues con cobertura a otras áreas, como hablábamos del room service, etcétera, ¿no? Además, la ronda lo que nos tiene que permitir es dotarnos de capacidad suficiente de comercialización. Para poder llegar a estos grandes grupos, necesitamos bueno, pues, perfiles en la organización que tengan capacidad de maniobra dentro de estos grandes grupos, ¿no? Al final, la toma de decisiones en estas grandes cadenas suele llevar tiempo y además suele pasar pues, por comités de dirección, perfiles directivos, etcétera, etcétera, a los que generalmente bueno, pues es un poquito más complicado acceder, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que hacerlo a través de perfiles comerciales potentes que nos permitan pues, acceder a estos perfiles y empezar a realmente mover ficha en este sector, ¿no? ¿Qué espero que pase a raíz de la ronda? Preguntabas, Iso, dentro de 6 meses. Bueno, pues fundamentalmente lo que espero es que hayamos sido capaces de captar vía producto y vía comercialización, como comentaba, al menos una gran cadena de restaurantes o una gran cadena de hoteles que nos permita estar ya en el entorno de los 100 puntos de venta aproximadamente y que nos ponga ya en la recta de salida para encarar el año en los 300 puntos de venta, ¿no? Como comentábamos. Si te parece bien, voy a acabar con una pequeña conclusión, que es un poco nuestra tesis de por qué creemos que invertir en Dynamit es una buena oportunidad y después de eso ya lo dejaremos aquí, ¿vale? Así, de forma resumida, yo lo resumiría en 6 grandes puntos, ¿no? Que son: uno, la clara tendencia hacia la digitalización de la industria. Esto lo has comentado, lo hemos discutido. Creo que no hace falta profundizar demasiado más.
La segunda, también la clara tendencia de la adopción del Dynamic Pricing en otras industrias y la posibilidad de, gracias a Dynamit, introducirla en la industria hostelera, de la hostelería. Al final, como comentabas, desde 1980 estas herramientas ya se utilizan para otras industrias y lo que habéis hecho vosotros es adaptarla al caso de los restaurantes, ¿no? Yo creo que no solo han sido una serie de herramientas que han impactado de forma muy significativa en otros verticales, sino que además se ha extendido como la pólvora. O sea, como comentabas, pues el mismo Amazon, justo el otro día leí un informe que decía que cambiaba el precio de 60 millones de productos a diario, ¿no? Entonces, ver que esto es una realidad en otras industrias, que ha impactado de forma masiva en su manera de operar y que ha ayudado a rentabilizar negocios que igual de otra forma no lo hubieran sido, pues creemos que puede ser súper interesante de cara al mundo de los restaurantes, ¿no? En siguiente caso, el mercado, ya lo hemos comentado también, creemos que se trata de un mercado enorme, solo por dar números, entre Estados Unidos, LATAM y Europa hay más de 2 millones de restaurantes sin tener en cuenta los de los hoteles, por lo que imaginaos el tamaño del mercado. En cuarto punto, la tecnología. Yo creo que ese motor de recomendaciones que vosotros tenéis, que al final lo que hace es nutrirse de datos y a través de inteligencia artificial proponer recomendaciones, que es el propio propietario del restaurante o el gerente, ¿no? Esa persona que toma la decisión, el que valida que pues, está de acuerdo pues, a aplicar los que considere que sean adecuados. Pues creemos que es una tecnología muy interesante, como decía antes, que ya ha sido probada en otros verticales, pese a que vosotros la habéis tenido que adaptar a esta situación en concreto. Por último, hablar del equipo, obviamente, al final, tanto tú como es el caso de Alessio, ¿no? Creemos que sois dos perfiles que conocéis, que tenéis mucha experiencia en todo lo que es Revenue Management, Dynamic Pricing y demás, y que al final habéis visto esta gran oportunidad que ya es una realidad en otras industrias y habéis decidido pues reinventar una industria o la forma de poner el precio en una industria como es la industria de la restauración. Y por último, las ventajas de la herramienta, ¿no? O sea, que en el primer mes seas capaz de aumentar el margen bruto por comensal un 11%, la facturación por comensal casi un 10%, ¿no? Y que esos platos que han sufrido subida de precio pues sean consumidos un 60% más de lo que lo eran antes, vamos, a mí me parece algo espectacular, ¿no? Yo creo que si hay algo que pueda avalar el proyecto es precisamente eso, ¿no? O sea, aparte de todo lo que he explicado, joder, es que las métricas lo demuestran, ¿no? O sea, los resultados en clientes demuestran precisamente las grandes ventajas que tiene una herramienta como esta, ¿no? Por último y no menos importante, que esto igual a ti no te influye tanto, pero de cara a nuestros inversores yo creo que es algo que puede ser interesante, es una oportunidad que para nosotros pues tiene incentivo fiscal, porque al final ha sido fundada hace menos de 3 años, bueno, cumple una serie de condiciones y creo que eso también es algo positivo a destacar, pese a que no es algo, digamos, del negocio, propio del negocio, ¿no? Entonces, nada, Javi, con esto te despido, te quiero dar las gracias de parte de todo el equipo porque creo que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Perfecto, gracias a ti, Siso. Que vaya muy bien, Javi, un abrazo. Gracias, un abrazo.